Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Jesús Ramírez y básicamente soy un chico que ha dedicado más tiempo del que esperarías en aprender de lo que habla. En Epifanías se intentan abordar diversos temas en torno al autoconocimiento y asuntos de interés que siguen esta misma línea. Súmate y acompáñame en este camino que el autoconocimiento propone, descubre nuevas formas de pensar y permíteme hacerte un poquito más interesante el recorrido. En el podcast de hoy, en un intento de cerrar el tema del podcast pasado, que si no lo has escuchado te invito a hacerlo, abordaré el tema del duelo y la importancia de este para el correcto funcionamiento de una persona. El duelo, según la RAE, es una serie de demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que se tiene por la muerte de alguien. Poniéndolo en otras palabras y ampliando un poco más el concepto, podríamos definir el duelo como un proceso de adaptación emocional que se sufre ante una pérdida significativa en la vida de una persona. Esto suele vincularse con la muerte de un ser querido, pero cosas como perder el trabajo, una relación, un objeto de gran valor emocional, pueden orillarnos también a pasar por dicho proceso. Aunque puede ser doloroso y parecer un abismo, atravesar y enfrentar este sentimiento es clave para liberarte del peso que conlleva no dejar ir eso que ya se fue. Aunque aferrarte al recuerdo y a la melancolía puede llegar a parecer lo más reconfortante, chocar con la verdad es lo que realmente nos permite avanzar. La doctora Elizabeth Kubler-Ross, quien dedicó gran parte de su vida a estudiar el comportamiento humano ante la muerte, enfocó su investigación en 5 etapas de duelo: la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. La primera etapa, la de negación, consiste en un estado de shock en el que nos negamos a aceptar la pérdida. Creemos que todo es un sueño o preferimos creer que lo es. Y no es hasta cuando despertamos y nos damos cuenta de que realmente no es un sueño, cuando viene y nos invade este sentimiento de enfado por lo injusto de la situación. Justamente la segunda etapa, la de enfado o ira, consiste y se manifiesta en estas típicas frases de ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué me pasa esto a mí? No me merezco esto. Estas frases y el sentimiento como tal vienen de la idea de creer que la vida es una meritocracia, que se obtiene lo que se merece, cuando casi nunca es así. Me gusta definir a la vida como justamente injusta. A veces a los buenos les va mal y a los malos les va bien, y no es culpa del universo, las cosas pasan. Y está bien sentir enojo y sentir rencor. Lo peligroso de esto es el cómo o en qué lo liberamos. Concentrar y enfocar la ira en algo productivo o recreativo, como hacer deporte o practicar algún arte, puede salvarnos de hacer daño a personas que nos quieren, e incluso a nosotros mismos, ya que muchas veces personas de nuestro círculo social e incluso familiar terminan siendo víctimas del rencor que sentimos por dentro y no sabemos canalizar. Para evitar esto es recomendable no buscar culpables e intentar aceptar lo más sana y resilientemente posible la pérdida, lo cual pasa en las siguientes etapas de duelo. En la siguiente etapa, que es la de negociación, básicamente se muestra esta esperanza de que los hechos se revoquen. Negociamos con la vida para que se apiade de nosotros y nos devuelva eso que nos quitó, cosa que no va a pasar, y darnos cuenta de que la vida no nos devolverá lo que se fue. Duele, obviamente, y lastima, pero es por eso que la cuarta etapa es clave para empezar a liberar todo este sentimiento que nos provoca una situación así. La cuarta etapa es la de depresión, que si bien no es una depresión clínica o diagnosticada, sí que presentan varias similitudes. Consiste en el dolor que nos invade cuando nos damos cuenta y empezamos a aceptar que no hay vuelta atrás. Es una etapa bastante crítica y peligrosa si no se vive acompañado o si no se sabe orientar. Más peligrosa aún si ni siquiera sabemos identificar que estamos en esta etapa, pues su duración puede volverse indefinida y una depresión por duelo puede volverse una depresión clínica, y salir de esta sí que es más difícil. Para intentar ejemplificar un poco más esta importancia de saber vivir cada una de las etapas de duelo, quisiera compartirles una historia personal. Esta fue la primera vez que me enfrenté con la muerte de un ser querido, y también creo que es la que más me ha dolido y la que más me ha marcado, tal vez por el cariño que le tenía o por la edad en la que sucedió. Tenía yo alrededor de 9 o 10 años, cuando recibí la noticia de que mi primo a sus 15 años había muerto. A todo esto,
Cabe aclarar que mi primo siempre fue como mi hermano mayor, mi referente, y en muchos casos un gran ejemplo. Obviamente recibir la noticia fue bastante impactante y muy doloroso para mí, y le sufrí, y grité, y le lloré, pero con esa edad no sé qué tanto analicé realmente la situación. Vivíamos en ciudades diferentes, así que volver a mi rutina la verdad es que no fue tan difícil, y realmente no fue hasta la próxima Navidad que pasé en su ciudad, cuando me enfrenté de verdad a lo que su muerte suponía. Recuerdo estar en Nochebuena viendo cómo todos se abrazaban y notar que mi primo no estaba allí. Y no solo eso, fue entonces cuando descubrí y realmente me di cuenta de que mi primo no iba a volver a estar en ningún lugar nunca. Se había ido para siempre. Y la palabra siempre es una palabra que pesa demasiado. Como pueden suponer, a mis 11 años no era tan consciente de lo que era un proceso de duelo, y mucho menos de la importancia que tiene para poder dejar ir. Así que solo fui ignorando estos sentimientos que me provocaba la idea de su muerte y terminé por enterrarlos en mi memoria, arrastrando un duelo inconcluso sin yo mismo saberlo. Posteriormente, varios años después, por diversas cosas que fueron pasando en mi vida, sentí la necesidad de ir a terapia. Y no fue hasta entonces que descubrí que de alguna forma extraña seguía arrastrando todo el dolor que debía experimentar años atrás, y que de alguna manera aún más extraña, el no permitirme vivir el duelo me había condicionado a actuar y sentir y vivir de cierta forma todo este tiempo. Con ayuda del psicólogo, a quien le agradezco bastantes cosas, pude vivir y sanar eso que aún dolía, y pude librarme justamente del peso que conlleva no dejar ir eso que ya se fue. Con esta anécdota no quiero victimizarme ni mucho menos, pero el hecho de no saber afrontar la muerte y no saber llevar el duelo de una forma sana me hizo arrastrar por años con un peso de un dolor innecesario y hasta dañino para mí. De ahí la intención del podcast, acercarte esta información que me faltó a mí para que no te falte a ti. Por esta y otras razones es que se recomienda no pasar estas etapas solo, ni callárselas, sino vivir el duelo rodeado de gente que te quiera, que te anime a estar bien con la pérdida y empezar a aceptarla, que es justamente la siguiente etapa, la aceptación. Es en esta etapa donde se empieza a aceptar la pérdida y empezamos a continuar con nuestra vida. No se trata de olvidar o de dejar de querer lo que se fue, ni siquiera de dejar de extrañarlo. Se trata más bien de superar y estar bien con la idea de que ya se fue, y así poder emprender un proceso necesario de adaptación, pues el mundo avanzó mientras tú estabas tirado en la cama y ahora debes alcanzarlo, pero no corriendo o apresurándote, sino a tu paso, como puedas, ir caminando a tu ritmo y poco a poco volver a encontrar el lugar en el que te sientas bien contigo y con el mundo. Al ser un proceso bastante personal, la duración de cada etapa y del duelo en general es muy variable y se modifica según el vínculo entre ambos sujetos, entre quién se va y quién se queda. También se ve afectada por el contexto tanto físico como emocional en el que sucede la pérdida. E incluso las creencias pueden influir mucho en cuánto nos duele y dilata el proceso, ya que creer que existe un más allá o un lugar al que las almas van o los espíritus van después de morir puede llegar a minorizar el dolor que la pérdida supone. Sin embargo, quitarle el drama a un suceso tan natural como la muerte o la pérdida puede llegar a facilitar también el proceso de duelo, y esto último puede incluso ser más práctico en los casos en los que el duelo no es por una muerte, sino por algo más trivial como perder el trabajo o a una pareja. Son 5 etapas de duelo, eso es cierto, pero no necesariamente la persona tiene que pasar por todas, e incluso puede tener sentimientos de varias etapas a la vez, y así como puede saltarse etapas, también puede retroceder. De ahí la peligrosidad de vivir un duelo mal orientado. Para empezar a cerrar el tema, me parece interesante puntualizar que si bien el duelo surge a partir de una pérdida, el dolor que ésta nos causa no necesariamente tiene que ver con lo que se va. El duelo nace del ego, del sentimiento de despojo que la pérdida de la que se habla nos causa, y no necesariamente de lo que pase con quien se va. Es normal que nos duela perder algo significativo, y más cuando sabemos que es para siempre. Al decir que el duelo proviene del ego, tampoco me refiero a como algo malo
o algo de lo que debamos deshacernos, sino como algo natural, casi inherente a la persona, pues el ego es eso que nos hace diferenciarnos de los demás y nos hace sentir auténticos, siempre y cuando sea un ego sano y no caiga en el egocentrismo, que aunque su semántica nos trate de engañar, no son lo mismo. El ego es algo que se debe cultivar y saber llevar sanamente, porque si bien nos puede ayudar, también nos puede perjudicar mucho. Después de todo, no creo que exista una receta mágica para afrontar la pérdida de algo que realmente nos importa y sin experimentar dolor. Me parece que sufrir en ciertas ocasiones es bastante necesario y hasta bueno, pues inversamente el sentimiento de la pérdida nos recuerda que si algo o alguien se fue, es porque antes estuvo con nosotros, y es este tiempo el que vale la pena valorar. Las cosas, como la vida misma, son efímeras, y es imposible retener para siempre a alguien o a algo, por lo que aprovechar y vivir al máximo, sin guardarnos nada el tiempo que nos toque compartir, será lo que nos haga más fácil el proceso de resignación y desprendimiento. Quisiera despedir el podcast de hoy con un poema que hice en algún punto de algún noviembre y que creo que va acorde con esta idea. Cada vez entiendo menos a esta gente, con mente cerrada pero boca abierta, proclamándose seres inteligentes y aprecian a su gente después de muerta. Calaverita aquí y adornos por allá, empalagoso dulce de calabaza. Por más ofrendas que ponga en el altar, aquel ser querido no vuelve y me abraza. Esta no es una calaverita más, intento transmitir una idea corta, por aquellos que no volverán jamás. Aprecia tus vivos, que muertos no importan. Muchas gracias por haberme acompañado en el podcast de hoy. Espero este haya sido de tu interés y de tu agrado. Te animo a compartirle este podcast a alguien que creas que está pasando por un duelo complicado. Espero contar contigo en el siguiente episodio. Mi nombre es Jesús Ramírez. Te deseo buenos días, buenas tardes o buenas noches. Adiós.